Bueno, pues antes de nada, gracias. Gracias por el encuentro, porque la verdad es que nos hizo mucha ilusión. A mí me hizo particularmente ilusión por ella. Porque Qué bueno. sí que tuvimos una vez un encuentro con otra y ella no pudo venir, con otra venezolana. Sí. Y de verdad que yo creo que lloró y todo. Entonces, bueno, lo primero que te queríamos preguntar, que es la pregunta que hago siempre, más que nada por curiosidad, ¿cómo surgió la idea de este libro? Bueno, en primer lugar... ¿Dónde surgió la chispa que tú dijiste? Yo tengo que escribir esto. Bueno, es un poquito menos chispa de lo que creen. Primero quiero agradecerles a todas por acompañarme esta tarde, sobre todo por haber leído Mala Sangre y haber leído concienzudamente Mala Sangre como para sentarse aquí y hacer preguntas al respecto. Yo tengo más de 15 años escribiendo esta novela. La primera imagen que yo tuve fue la imagen de una chica pequeña, en la adolescencia, que quería rebelarse contra sus padres, y la rebelión se manifestó de una manera casi animalesca, ¿no? O sea, una tan radical, tan profunda y tan sin lugar a dudas que ella, incluso llegué a revisar pasajes en la Biblia para ver si había algún personaje en la Biblia que hubiese tenido un tipo de transformación de ese estilo, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, lo único fui añadiendo aspectos de la trama, que algunos se fueron, otros se quedaron. El aspecto de la trama que siempre estuvo allí fue el asesinato de Juancho Gómez, que además es histórico, que ocurrió en 1922. Juancho Gómez era el hermano de Juan Vicente Gómez, el dictador de turno en Venezuela en aquel momento, y era tanto el gobernador de Caracas como uno de los dos vicepresidentes. El otro vicepresidente era el hijo de Gómez. Bueno, no me voy a profundizar en esa parte de la trama porque luego ya podemos hablar. Pero la noción, todo esto es para decir que si bien no era en ese primer momento la historia de una hematófaga o de una vampira, sí que tenía algún tipo de característica gótica o medio sobrenatural, sobre todo porque lo que yo sentía un poquito de Diana Gutiérrez, también desde el principio se llamó Diana por la diosa de la casa en la antigua Roma. Lo que yo tenía esta idea desde el principio era esta idea de rebelión contra sus padres. Tenía la escena pintada en la cabeza perfectamente, y la escena a lo largo de 15 años varió un poquito. La escena original que yo tenía en la cabeza era una escena, y ahora queda en la novela, las que hayan llegado a ese momento, queda ya en una salida de la casa, casi, ¿no? Simplemente. La otra cosa que yo tenía clara en ese momento era que Diana Gutiérrez no podía ser una mujer de muchas luces, ¿no? Esto fue antes de que decidiera en qué momento iba a colocar la historia. Y luego comencé a preguntarme, bueno, iba a ser venezolana por razones obvias, porque yo soy venezolana, pero luego comencé a preguntarme un poco, en Venezuela, ¿hasta qué momento fue el último momento en la historia en la que a nadie le importó o no se veía mal que una mujer no terminara el bachillerato, no terminara la escuela secundaria? Y bueno, en los años 20, porque ya 30, 40, es la generación de mi abuela sí llegó a la universidad, su generación llegó a la universidad. El problema de esa generación es que la mayoría de ellas no la terminaron, ¿no? Pero la secundaria la terminaron, y eso sí era obligatorio. Entonces dije, vale, entonces esta novela tiene que ser ambientada en los años 20, y en los años 20 entonces surgió un gran personaje, que era el personaje del dictador de turno, que como ya les dije era el general Gómez, ¿no? Un general que, digamos, tanto Gómez como su antecesor Castro pasaron 35 años en el poder. Llegaron en 1899 con una revolución, la Revolución Liberal Restauradora, que narro un poquito allí cómo fue. Y se quedan, bueno, Gómez le da un golpe de estado a Castro y se queda hasta su muerte en 1935. O sea, hay dos etapas en el gobierno del general Gómez. A mí me interesaba la primera, que justamente cuando hay petróleo o se encuentra petróleo en Venezuela. En 1922 explota Barroso II, y lo de la explosión es verídico. Son 15 días de un vómito negro de más de 14 metros hacia arriba, que prueban que el país tiene entonces una gran riqueza petrolera, una gran riqueza de hidrocarburos, y bueno, y pensamos que aquello era la solución a todos nuestros problemas.
creo que me extendí un poquito más, pero... No. La verdad es que da gusto escucharte. Yo según te veo ahora, tú tienes mucho de Diana. Eso me lo han dicho, pero mira, yo a Diana me la imaginé con todas las cosas que no tengo yo. Flaca, alta, pelo liso, color rojo, caoba. Pero muchas veces el personaje principal suele tener mucho del propio autor. Diana tiene una cosa de mí que es que yo yo me crié en un colegio religioso, un colegio de Opus Dei, y fui separándome radicalmente de la religión católica. Y esa separación de la religión del otro lado iba emergiendo una visión muy, digamos, de la vida... en la que, a ver, yo ni siquiera me considero agnóstica, como mucha gente, yo simplemente soy atea, yo no creo que haya nada más allá de la vida, ¿no? Entonces, he basado toda, digamos, mi obra, mi manera de ver la vida en tratar de desmontar los mitos que hemos ido creando para fundamentar una serie de cosas o de ideas que realmente no tienen mucho fundamento válido. Esto me ha hecho un poco dura con ciertos juicios, y algunos de esos juicios duros pasaron seguramente a Diana. Eso sí que es seguro, y que bueno, al final las dos somos chicas y a las dos, no sé, nos va un poco la marcha y nos gusta, tú sabes, esto que nos gusta por lo menos a varias de nosotras, que es arreglarse, que es vestirse de negro seguro, en mi caso y en el de ella, pero no mucho más, ¿no? No estar nunca de acuerdo con... Y llevar la contraria, Sí, yo creo que a mí, sí. Las normas siempre... no eran... No, bueno, no. Yo creo que de muchos adolescentes hemos pasado por esa época, ¿no? Claro, bueno, la adolescencia es lo que define la identidad, es el momento el que define la identidad, y es un momento, además, donde no sé si es una cuestión hormonal, o los sentimientos están a flor de piel y las cosas son blancas o negras. Claro. O adoras a alguien o lo odias, y yo además vengo de una familia de gente con caracteres fuertes, y mi papá tenía una metáfora que a mí me encantaba y que creo que a veces me pasa a mí, y es que él decía que cuando él se ponía bravo, se molestaba con alguien, veía las cosas rojas, ¿no? Así de rabia, todo aquello rojo, ¿no? Entonces, claro, todo esto sí que va sumando para Diana, pero a ver, la historia de Diana es una historia horrible si te pones a verla fríamente fuera de las metáforas. O sea, es una chica que para poder tener su propia identidad, para poder surgir en la vida, tiene que darse cuenta del tiempo en el que vive y de la sociedad en la que vive, y saber que ella como mujer, su único valor es monetario. Y es lo único que ella puede utilizar. Pues que además tiene la inmensa mala suerte de caer en la familia que ha caído. O sea, porque en vez de tener unos padres que intentan... es horrible. La utilizan y la mercantilizan de todas las peores formas que se puede tratar a un hijo. A mí lo que más me impactó... cortándole su libertad. Segundo, no dejando que ella conforme su personalidad. Tercero, obviando y tapando un problema que está ahí, que es cierto, que además le viene heredado, y que encima la maltratan por ello, o sea, y no la ayudan, al contrario. Entonces, bueno, es que... son las ideas de crianza de las familias. Hay formas en que me criaron a mí, o que criaron a mi mamá, o que criaron a mi abuela, que luego uno las confronta y dice, bueno, ¿y por qué a uno le decían esta tontería? ¿Cuenta de qué? ¿No? O sea, yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho en por ejemplo, el concepto de honra, de honor, o sea, no sé, por ejemplo, hoy en día no tenemos que cargar con lo que se cargaba en la época de Diana, tanto en Venezuela como en España, y la noción de que la honra de la mujer repercutía en el padre, en la cabeza de familia. Cada persona es un mundo, ¿no? Pero fíjate esto que estás diciendo sobre la familia en la que cayó. Es cierto que esta es una familia pues de gente mala, pues, o sea, de chupasangre, la madre, pero bueno, pero a ver, las cosas que dice la madre y las cosas que le dice el sacerdote a ella, yo he escuchado a gente hoy, siglo XXI, decirlas, entonces no son tan descabellados. Yo utilicé algo en esa novela que es una máxima que tiene Margaret Atwood en su literatura, que a mí me parece que eso deberíamos escribirlo todos los escritores con oro. Y es que ella, ni en El cuento de la criada, ni en ninguna de sus novelas, ha utilizado nada que no haya ocurrido en la historia en alguna parte del mundo. Entonces, por ejemplo, la cuestión esta del bozal que le ponen a la chica, el bozal, pero es que el bozal era un castigo permitido en ese mismo año, en ese mismo momento en Inglaterra.
Sí. por la ley. Entonces estaba en desuso porque la gente, bueno, y estos eran los grandes liberales, o sea, esta gente, todos, como dice ella allí, la gente bien pensante de Venezuela y de América Latina les había dado el apoyo en la Primera Guerra Mundial, que era una guerra que había sido leída en términos de lucha entre las fuerzas bestiales y las fuerzas puras de la sociedad, ¿no? Volviendo al tema de lo de las familias, me interesa hacer un toque a tierra un momento con el momento histórico y la sociedad en la que ella vivía. La gran novela de esa época, tú la debes conocer, es Ifigenia Diario, de una señorita que escribió porque se fastidiaba. La escribe Teresa de la Parra, la publica en 1900, creo, o el 23 o el 26, por allí. Y es también un Virtus Román, es una mujer un poco mayor, de 18 años, que llega de Europa, donde estaba estudiando, ve que ha perdido, sus padres han muerto, ve que ha perdido la herencia y le toca casarse con un hombre. Es más o menos la historia, porque además mi tesis la estoy haciendo yo sobre Teresa de la Parra, no sobre esa novela, sino sobre su ensayo, pero yo leí, profundicé muchísimo en esa novela, y su familia no le está obligando a hacer nada que no se hiciera en esa época. Esa era la manera de resolver los problemas para las mujeres. Cásate con uno rico, cásate con uno bueno, cásate con uno trabajador. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy es la manera de resolver los problemas para muchos. Hay gente que dice, o sea, amigas mías, ay, ojalá me encontrase un viejo millonario para... Claro, sí, o sea, Y lo que pasa es que el viejo millonario... Pero, Bueno, una cosa tontísima, ayer o esta mañana salió la novia de 40 años de Al Pacino diciendo que no lo soportaba más y que lo iba a dejar, por tacaño y por viejo, que en dos años de... En 2 años de noviazgo lo único que le había regalado era unas flores al Pacino. Y yo decía, claro, ¿pero qué te puede ser el Pacino? Pero es que le lleva 28 años a la mujer con la que está. ¿Sabes? Es un viejo rico, literalmente, pero es que él no le está resolviendo los problemas a él. Esas cosas, yo creo que la sociedad está cambiando mucho. Estamos justo en un momento en el que nos tenemos que dar cuenta de hay muchas cosas aún que cambiar, hay muchas batallas que hacer, pero hay batallas que tenemos por detrás que ya ganamos. Y que la hemos ganado con la ayuda de generaciones de mujeres que nos antecedieron, incluidas nuestras madres y nuestras abuelas, por más radicales o conservadoras que sean. Entonces yo creo que un poquito también Mala Sangre habla de eso. A mí me llamó mucho la... ay, perdón. No siento, no me da cuenta. No pasa nada. Que, o sea, tiene muchísimas lecturas del libro, desde El pobre modesto, o sea, qué señor tan espectacular, el tema de la opresión cultural, el tema del petróleo, que evidentemente en nuestro país, o sea, hasta mi tío trabaja en Shell, Claro. que sale aquí, o sea, todos tenemos familia que trabaja del petróleo, que vive del petróleo, unos mejores que otros, evidentemente, pero para mí, o sea, cuando se me paraban los pelitos, literal, era el símil con lo que está pasando ahorita, que de hecho abres el libro con eso, que yo ya leo esto y yo ya sabía por dónde iba y decía, voy a sufrir horrible, porque como empiezas es el que estudia historia, que bueno, yo no estudio historia, pero la estoy estudiando y por gusto y tal, y digo, literal, o sea, es que leer esto, que tiene un fuerte componente político, o sea, trasladarlo al 2020 es lo mismo, o sea, lo que está pasando, que el hermano tiene el ministerio, que todos son enchufados, que bueno, cásate con este tal. Entonces, mi lectura, tiene muchísimas lecturas, evidentemente, pero a mí con la que más me he dolido es con la política, evidentemente. Y quería comentarte, porque esto sí, no he leído nada de historia de Venezuela, el tema de Modesto. O sea, la homosexualidad, para mí, a mi versión, hasta ahorita en Venezuela no es tan abierta como lo es aquí. O hay muchísimos chistes, muchísimas bromas pesadas, muchísimo bullying a los homosexuales en Venezuela. Aquí también, Sí, todavía pero, mucho, Estíbal. lo sé, pero a ver, que en Venezuela es muy raro ver a 2 chicos caminando por la calle Pero es que esto ha cogidos de la pasado aquí hace mano. 2 días. Pero que en Venezuela todavía no ha pasado esa revolución siquiera. O sea, tú aquí no escuchas comentarios en la calle tan crueles como te puede pasar, sí, y en el trabajo yo también he visto ciertas cosas y tal, pero en Venezuela está, yo siento que todavía le falta, no sé, 10 años o 15 años, porque todas las bromas y todos los chistes siguen siendo en la no aceptación del homosexual.
Y entonces no sé si has estudiado algo para escribir el carácter de Modesto Sí, o... sí. Ahora y te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Te agradezco muchísimo que traigas a colación Vito Modesto Franklin. Es un personaje que yo quiero mucho, ya te voy a decir cómo lo construí, y es cierto lo que dices de las metáforas con la historia reciente de Venezuela, porque ha sido hecho a propósito, o sea, no en balde la voz resentida es la mía, porque yo no conseguía, a ver, yo no pasé 15 años escribiendo esto en balde, o sea, esto era un libro muy cursi hace 10 años, y hace 5, pero en 2018, cuando yo me sentí, dije, esta novela va a salir, o se acabó, yo comencé a darme cuenta que a una mujer que le hubiera pasado la mitad de estas cosas tenía razones para estar resentida. Y entonces fue cuando yo como escritora comencé a buscar por qué yo estoy resentida, para yo poder construir esta voz que está aquí. Y una de las primeras cosas que salió, por supuesto, fue el ciclo del Chavín. ¿Okay? Luego, si quieres, me gustaría leer la dedicatoria, porque sí ha sido... ¿Quieren que la lea ahora? Sí. A las personas que dedican su vida a estudiar la historia. Su profesión es la labor de Sísifo, arrastrar cuesta arriba las piedras del pasado para ver el futuro derrumbarse. Luego, repetir el proceso de roca en roca. Evidentemente esto no salió así, o sea, esto fue lo último que escribí, incluso cuando la novela iba a entrar en imprenta, ¿no? Y la razón para eso es porque una de las primeras personas que yo contacté cuando comencé a escribir el libro fue mi profesor. Si estudiaste historia quizás le conozcas, Tomás Estraca. Tomás Estraca le dije, mira, ¿qué libros de historia puedo yo conseguir para hablar sobre la época de Gómez? Y el profesor de historia me dijo una de las cosas más bellas que alguien me ha dicho en la vida, y me dijo que las únicas personas que realmente captan el art du temps de una época son los narradores. Que incluso cuando los narradores hacen novelas históricas, esas novelas históricas vienen imbuidas de una racionalidad y de una manera de ver el mundo que describe el momento desde el cual están escribiendo. Entonces me recomendó una cantidad de novelas de la época, algunas las conocía, otras no, y comencé entonces yo a redescubrir la literatura de mi país en otro país, porque ya yo estaba viviendo aquí en Madrid, y luego con una visión histórica de los años 20 venezolanos, ¿no? Ahora voy a Vito Modesto Franklin. Vito Modesto Franklin es un personaje pseudohistórico de Venezuela. Vito Modesto Franklin además ha sido un personaje muy vapuleado a lo largo de la literatura y de la cultura venezolana, de la misma manera creo yo que ha sido vapuleada la comunidad gay venezolana, tanto la homosexualidad masculina como la homosexualidad femenina. Yo creo que tienes razón con lo que dices, nos falta una morena en derechos de las mujeres y de los hombres homosexuales, nos falta mucho, y una de las grandes pruebas de que en Venezuela nos falta mucho es que una revolución socialista que tiene 20 años en el poder, tiene 18 años que no discute ninguna ley que de alguna manera ayude a la comunidad homosexual a mejorar su paso por la tierra. Más de 15 años, yo diría 18, pero vamos a poner más de 15 años, que es la última vez de la que porque además yo era periodista y yo soy periodista y yo trabajaba en cosas de cultura y de ese estilo. Entonces, Vito Modesto Franklin aparece por primera vez en la revista Fantoches, que es una revista, la tienen aquí en la novela, es una revista de la época. Los dos directores de la revista, de los que yo hablo allí, existieron de verdad, son escritores muy famosos de la cultura venezolana, y además es verdad que entraban y salían de la rotunda, que era la cárcel política, como un día de por medio, ¿no? Porque los utilizaban aquí dicen cabeza de turco, de cualquier cosa que ocurriera en la ciudad, ¿no? Entonces Gómez los mandaba con mucha frecuencia. Ellos crean este personaje de Vito Modesto Franklin. Yo lo leí en una novela, me parece, o en un cuento, y me pareció interesante porque al ser un Bildungsroman, yo necesitaba una especie de personaje maestro, ¿no? Y no podía ser cualquier personaje, en el sentido de que tenía que ser alguien que viniese de Europa. Y comencé como a manejar varias propuestas o varias posibilidades. Una de estas posibilidades era la criada no podía, o sea, puesto que estaba en una situación de inferioridad con respecto a los amos, no podía ayudarla a ella en la revolución que al final iba a hacer.
Y así por casualidad, en una de las cosas que estaba leyendo yo sobre el asesinato de Juancho Gómez, dicen que Juancho Gómez podía haber tenido relaciones homosexuales y que se suponía que quien le daba el poder, que quien le llevaba, en aquella época se llamaban partenaires en francés, por supuesto, que le llevaban los partenaires, era este hombre Vito Modesto Franklin. Entonces yo digo, pero esto es un poco raro porque yo pensé que este hombre era de leyenda, ¿no? Pero de leyenda de verdad, la historia de Vito Modesto Franklin la investigué y está casi completamente en la literatura y sobre todo en la prensa de la época venezolana. Usted está como alto, ¿no? Y está completamente, entonces yo pude crear una ficha de personaje y el personaje con una evolución. Todo lo que sale en la... todo lo que está en la novela sobre él está de verdad en la cultura venezolana sobre él. Y fíjate que, claro, una novela histórica es principal y esencialmente no, de nada sirve que manejen un forte o que beban brandy y no whisky. En aquella época en Venezuela se bebía brandy y no whisky como se bebió luego en el siglo XX, si la gente no piensa como pensaba en aquella época. Entonces, colocarte en una mentalidad de una persona de 1920 en Venezuela es una de las cosas más difíciles y es como el gran reto de la novela como tal, ¿no? Entonces, yo tuve que hacer una investigación y entonces hacer una investigación tanto de cómo hubiese sido, si hubiese existido en verdad, un personaje como Vito Modesto Franklin con las características que me están dando, ya voy a hablar de las características, y cómo lo hubiese visto la sociedad. Una de las cosas que a mí más me llamaron la atención cuando comencé a leer las cosas que se escribían sobre este personaje y otros personajes que podían rayar el homosexual en aquella época en Venezuela, era la descripción de la manera como se vestían, ¿no? Que era, claro, era flamboyante la manera de vestirse, ¿no? Con un montón de colores, y entonces, claro, era una manera de llamarlos también, como en aquella época se les decía, mariposones. Eran como, claro, las mariposas que tienen muchos colores, y este fue como el tipo de cosas que comenzaron a aparecer una y otra vez en las descripciones de él. Y entonces luego dije, bueno, vamos a ver cuál era la definición psicológica y psiquiátrica de la condición, porque ustedes saben que la homosexualidad estuvo hasta 1970 como considerada una enfermedad mental, ¿no? Hasta 1970. Entonces imagínate tú lo que pensaban en 1920. Entonces en 1920 está este asunto del invertido. Consideraban simplemente que el hombre homosexual en realidad lo que quería era ser una mujer. Entonces, claro, se vestía así, o aunque no se vistieran así, los describían como si se estuvieran vistiendo así, porque tenían que clasificarlo de alguna manera. O sea, a la sociedad lo que le interesa es meternos dentro de unas etiquetas para que nosotros tengamos alguna función. Esas etiquetas parece que nos dicen cómo va a ser nuestra función dentro de la sociedad. Entonces, claro, este tipo de personajes invertidos ponen muy nerviosos a los periodistas, a los historiadores, a la gente de ese momento. Pero la noción de invertido, entonces, como yo vengo contando la historia de una chica que nace con hematofagia, hasta que finalmente evoluciona dentro de una vampira, encaja muy bien en esta narrativa. Entonces eso comenzó a hacer crecer a ese personaje. Y mucho de ese personaje yo lo escribí a partir de la imagen de Oscar Wilde y los personajes de Oscar Wilde. El personaje creo que se llama, no me acuerdo si es Héctor, el de la importancia de llamarse Ernesto, que es el hombre que, bueno, que tú sabes que es la voz de Oscar Wilde dentro de la obra de teatro, y que piensa un poco así, un poco sobre el matrimonio, sus ideas sobre el matrimonio, sus ideas sobre... Y los vicios de Oscar Wilde también los mencionas. Y puedes creer que cuando tú mencionas eso, yo no caí en que él era gay. O sea, porque claro, las primeras... mentiste todo el tiempo. Yo nunca lo vi como gay. Yo pensaba, o sea, tipo, ajá, que tiene Modesto, que tiene Modesto, que tiene Modesto. Era arreglado, ajá, era una serie de tal. O sea, yo no sé si tal vez es que mi mente. Claro, primero parece un snob. Parece un Claro, personaje muy snob, claro. moderno, culto, muy avanzado Viajado. para su época, muy viajado, muy experimentado. Tampoco te hace pensar hasta que ya, claro... Yo cuando sale la escena esa en que se abanica con el abanico de las plumas, de hecho me la apunté aquí, todavía no había leído el resto, y digo, yo creo que Modesto, mira, lo tengo apuntado, Modesto entre paréntesis, es gay. Porque ya, uno, así es que ya digo, Pues yo entre pensé- el pantalón verde Nilo
y el... Claro. No, yo lo que pensaba Es es que que se quería imagínate casar que el con ella. hombre Yo en una pensaba sociedad- que le iba a pretender más bien. En una sociedad postcolonial como era Venezuela, beata, aquel hombre que venía era el duque de Rocanegra, ¿sabes? Que yo no me explico, digamos, eso era un invento, por supuesto, popular, ¿no? Porque además las dificultades que tendría la sociedad venezolana de encajar a ese hombre, que en el fondo todos admiraban, porque venía de Europa, porque había sido hecho noble, entre comillas, que eso evidentemente es mentira, que había sido hecho noble por el rey español, ¿entiendes? O sea, ¿cómo podían ellos encajar con su noción de enfermedad y de aberración? Un poco también te muestra el otro lado que está fuera de la familia, porque estamos viendo a la familia desde los ojos de ella dentro de la familia, pero Modesto te permite voltear el asunto social y mirar cómo lo veían los demás, y mirar dónde ponen los límites los padres de Diana, que son personas de una moral bastante dudosa, dónde ponen los límites, y preguntárselo también, esos límites, ¿qué significan? Sí. ¿No? O sea, porque ella Sí, se lo ella no te pregunta, lo dice, exacto. ella se lo dice, ¿quién es Que peor? hijo de tal, esta, que su padre era un ludópata perdido, que perdió todo el dinero, me obligó tal. Y entonces ellos sí se creen lo suficientemente morales como para decir, no, este es un invertido, no podemos hablar con él. Y Diana es la que se lo cuestiona, diciendo, o sea, mis padres, qué cara duras son, que sabiendo de qué pata cojean, entonces, ¿qué? Una pata cojea menos que otra, o sea, ser un invertido, que lo llaman degenerado. ¿no? Lo degenerado, El claro. degenerado. Acuérdate que es la época, justamente, primero el positivismo, que en Venezuela, en América Latina en general, pero en Venezuela fue uno de los países donde más duró. Y esto, bueno, lo han dicho muchos historiadores, pero hay muchos libros al respecto, pero además era, digamos, el origen de las especies, creo que no tenía ni 50 años publicado, o sea, estaba en boga por todas partes. Y toda la literatura de no ficción de la época en América Latina rondaba nociones biológicas como mestizaje, como lo que se llama en inglés missegregation, como unión de las razas. O sea, había una noción de que América Latina se estaba preparando para ser el continente perfecto, la raza cómica. En 1925 es el ensayo que se publica en México, ¿no? Bajo el celo. Me ha pasado un poco como a ella. Es decir, con el personaje de Modesto he tenido un montón de sensaciones y emociones variadas. De entrada, un poco engañado tal vez por el fajín del libro, que habla de una historia cargada de violencia y erotismo. El erotismo me parece que tiene mucha menos carga en la historia de lo que evidencia la portada o evidencia ese fajín. Con lo cual, a mí me ha hecho pensar desde el primer toque de Modesto, primero, que podía ser, siempre me ha parecido una persona diferente, especial. Me encanta, o sea, mi enamoramiento Para mí, desde el minuto es cero hasta hasta llegó, ahora es su muerte, exacto, ¿no? sí, sí. O sea, Yo me hace bien, pasar pero- por un montón de sensaciones. Primero pensando pues, que era un bon vivant, que lo que iba a hacer era Era un bon vivant, claro que era un bon vivant, sí, claro. pero en el sentido de seducirla, hacerla realmente, meterla en ese mundo del sexo, de la lujuria, y yo pensé luego, bueno, claro, es que él también posiblemente sea matófago o sea vampiro, entonces iba Claro. cambiando, solo iba, y ya al final dije, lo que es una bellísima persona, o sea, una persona que quiere sacar de la cárcel a esta muchacha que le ha tocado vivir las circunstancias que han No, y tocado fíjate vivir. que el primer regalo que le hace a ella es un libro. Un libro. Un libro en 2 idiomas, ¿no? Que eso lo he hecho a propósito un poco para que sirva un poquito de antecedente lo que va a venir después. Yo voy a ser tu profesor, yo te voy a enseñar lo que es el mundo, y el mundo, te cueste lo que te cueste, es la cultura. También es un mensaje político allí, ¿no? Que nosotros trabajamos y vivimos en un área que ha sido vapuleada por todas partes, que los gobiernos autoritarios o no autoritarios, o la sacan completamente del tablero o no les importa. Y este hombre es un poquito mi venganza. Yo tengo una amiga que me dijo que ella claramente, que yo claramente adoraba a Modesto, porque a Diana la había maltratado en algunos momentos, pero a Modesto es siempre así como un personaje luminoso. Bueno, el único y ese es mi tributo a la comunidad gay venezolana, que le han dado golpes por todas partes y allí sigue. Y en realidad muchos de los grandes artistas venezolanos que tenemos son homosexuales, tanto hombres como mujeres. Y eso hay que decirlo. Y salen del closet cuando salen del país.
La mayoría sí, sí, por desgracia. A mí me sorprendió mucho cuando, hablando de Modesto, cuando el padre deja de ser amigo de él porque dice que es un invertido y un degenerado. Eso lo dice él, que es un amatófago. Sí. Es que me hace una gracia, o sea, digo, pero vamos a ver, pues uno será gay, tú eres hematófago, el otro será otra cosa. Y putero. No, nada. O sea, el tío es como, es que él es un invertido. Y lo dice él, que es un hematófago. Y luego, bueno, una cosa que a mí me ha impresionado mucho, bueno, toda la novela me ha impresionado mucho, pero lo del ventaneo. Mira, te lo prometo, me lo puse aquí, me lo apunté para que no. Es ponerse en la ventana, como en un escaparate, como las fulanas en Ámsterdam. O sea, Pero espérate, eso se era... compara con un periquito ella. O sea, pero es que en el fondo, Eso era... claro, tú vas a Ámsterdam, ahora, bueno, claro. ya es más comedido, pero, o como estaban en Hamburgo, y eran las ventanas, ellas estaban allí puestas y el señor pasaba y elegía. Pues ellas se ponen Pero en que su eso se ventana. hacía en Venezuela y se Ya, hacía aquí en España No, también. yo no lo sabía, no lo En la sabía. época. Y eso lo tomé casi Pero palabra, también no palabra a palabra, pero es una escena que tomo yo de Ifigenia, de Teresa de la Parra, que ella dice que Ifigenia en 1923, o sea, Teresa de la Parra escribiendo, dice ya que eso es un poco de fulana, ¿no? O sea, de ponerse así en la... De mujer desesperada. De mujer desesperada, sí, o Que sea, no de ha ponerte conseguido en la tela porque... matrimonio y- Para que además, imagínate tú, o sea, el hombre va camino al trabajo y no tiene ningún, o sea, él hace así, dice, baleta, o aquella, o la de... No tiene que desviarse ni siquiera, ¿sabes? No tiene que tirar una línea. Me quedé como, me dejó fuera de juego. La novela me dejó mucho fuera de juego todo el rato, lo reconozco, para empezar, porque yo no sabía, o sea, nunca me había, para mí, yo cuando lo vi dije, pues va de vampiros. Claro, yo lo de hematófago sí sé lo que significa por la declinación y todo esto y tal, pero no diferenciaba que hematófago era por nutrición y que podía generar ya en un vampirismo que era pues por sexualidad o por lujuria o por maldad, ¿no? O sea, yo esa diferenciación ni me la había planteado en la vida, o sea, lo descubrí aquí, de hecho me puse a buscar, a ver cosas, porque digo, bueno, a ver qué diferencia No, bueno, hay. eso me lo inventé yo, en honor a la verdad. Ah, Te lo sí. tengo que decir, claro. Me lo inventé Pero porque ya, lo que pero sí... si lo Es que aquí piensas, en España también ha existido. pero si Y lo además piensas no es muy así, lejos, o sea, en tampoco Madrid. pasa No, no, nada. a ver, el vampirismo es una decisión moral. O sea, el Sí, vampirismo o es sea, una... piensa que Yo he necesitado como una diferencia, o sea, hay una cuestión física, hay cosas que tú necesitas por física, o sea, porque necesitas para vivir, y luego la decisión moral de que vas a ser malo, 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 y que vas a matar a alguien para satisfacerte con su sangre, eso ya es un asunto moral. Pero también está haciendo, o sea, también estoy construyendo la metáfora con otras cosas en el mundo. Robar. Bueno, hay gente que necesita robar para comer, pero que hay otra gente que roba, que hay 4 generaciones que no se lo pueden, ¿sabes? Que no se pueden gastar todo lo que se han robado. Eso es vampirismo, eso es amoral. La hematofagia no, tú dices, no, o sea, Jean Valjean en Los Miserables se roba un pedazo de pan para comer y tú dices, vale, eso no tiene que ver con los crímenes, digamos, onerosos y caros que tenemos hoy en día, de gente que roba por el placer de hacerlo, ¿no? Eso es otra Sí, y cosa. además tú sí que haces ahí una decisión en el momento que ella deja de ser hematófaga para pasar a ser vampira. Y lo dice. Y lo dice, Ella ella dice, dice, es que lo dice. ella dice, Lo ese es el piensa. momento en que, o sea, cuando mata al padre de Miguel. Claro, ahí es el quiebre. Bueno, no, ella pierde el alma. Acuérdate que ella antes de eso ha Ella perdido el ha alma. perdido el Pero alma, es el sí. momento en que ella dice, ahora, o sea, con conciencia. Ahora sí, Sí, esto sí, exacto, ahora lo voy a exacto. hacer con O conciencia. sea, Ahora ya que no tengo ya alma, no tengo alma, que se me ha escapado como una mujer triste Ajá. en ese momento, Exacto. y ahora me quedo, o sea, le mato. Ahora ya voy a por todo. Voy a por todas. He pasado el límite, Estamos aquí. he cruzado la frontera. yo te voy a contar algo. Yo a ese viejo lo maté, no había necesidad de matarlo, pero lo maté porque me tenía harta. O sea, no había ninguna necesidad narrativa de matar al viejo Carrá, porque bueno, pero ¿cuántos viejos así no ves como Ya, desesperaditos pero bien. por las muchachitas? Yo ¿Sabes? en ese Ese momento, o sea, hombre, dije, bien, ¿qué papelón estás haciendo? Yo dije, bien, Venga, que te mato. Y a Miguel también lo hubiera matado. Sí. Pero yo hubiera matado, hubiera hecho doble crimen, padre e hijo, o sea, en el mismo lote. No, bueno, pero Miguel, esos lechevilos quedaron por varias generaciones. Me hizo mucho efecto también cuando ella claro, se da cuenta de que el padre en ningún momento se ha planteado matar
al don Juancho antes de que le hiciera daño a ella. Qué bueno que Es te que el diste cuenta padre- de Eso eso. el padre- a mí me pareció, A mí me partió el corazón. Guau. me resultó doloroso. Y O sea, era me su- dio una pena Era su tipo. porque era Mi todas se padre. nos adoraban. A ver, ¿qué niña, qué chica no ha tenido papitis aguditis? Como decía mi Y era madre. el malo malísimo. Mi padre, que todavía para mí es papá, y cuando querías algo era papá el que Claro. se lo sacaba. Sí. Y esta niña de repente, o sea, es que no fue capaz de matarlo antes, o sea, ni se lo planteó. No. Pero míralo por el otro lado O sea, también. mira qué idea. Era un hombre acostumbrado a obedecer. Sí, Y eso es el grave problema del súbdito, del pueblo sumiso. Cuando te acostumbras a obedecer, que no te das cuenta de que estás cometiendo indignidades de ese estilo. Ni O sea, sometes a reflexión lo que te mandan ni a hacer. sometes a reflexión nunca lo que te mandan a hacer y entonces no eres tú. O sea, no. ¿Qué tipo de identidad puede tener un hombre así que no se plantea el bienestar de su propia hija, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué el énfasis en que Evaristo hable de usted? Porque Evaristo es gocho. gocho, claro. Claro, pero dice, ¿no? sí, yo sé que es gocho, pero tipo, ¿tiene alguna de una región de Venezuela? Gocho viene de los Tiene Andes, de los tres, Andes. no imagínate La parte de la una zona, cordillera andina que queda en Venezuela se llaman los Andes, son 3 estados, Táchira, Mérida y Trujillo, y a la gente que viene de esos 3 estados lo llaman gocho, porque hablan así, hablan de Y usted. hablan de usted. Pero, ¿tiene alguna justificación que lo hayas hecho gocho? Claro, porque viene con la revolución liberal restauradora, Ah, y tenía bueno, que ser, claro, él claro, nació, claro, él pero nació en no- Camacho, que queda en el Táchira. Sí, pero no por algo tipo, ay, porque son de esta manera, o sea, No, era porque te cuadraba para no, meterlo en a la... ver, él tenía que venir, o sea, él tenía que ser un revolucionario. Claro, claro. Él tenía que creer Sí. ciegamente en la revolución, él tenía que ser un súbdito de la revolución. Entonces, como él tenía que ser un súbdito de la revolución, tenía que estar allí desde el principio. Ok. Y fíjate que los orígenes de él también son muy pobrecitos, o sea, él es un Sí. tipo que él, digamos, era un niño expósito, lo cría un sacerdote, al final no sirve ni para cura de pueblo, entonces está como, Caracas vive es Caracas. como en la plaza tirado, esperando que le pongan a hacer favores, y de repente llegan lo que eran los caudillos de la época, que eran cualquier tonto con un machete que se subía a declamar en una plaza ideas políticas, que fue en realidad lo que pasó. Ese es el general Castro. Y entonces esta es la revolución liberal restauradora que venía a restaurar el futuro del país. Entonces, claro, este tipo sale de allá con una visión casi mítica de esta gente, ¿no? Y claro, habla como gocho, porque Sí. hasta que es gocho. Sí. Él es de los primeros. Esa revolución comenzó con 66 personas en los Andes. Iba a decir en Cochilandia. En los Andes. Es que yo y, le digo a ella llegaron, y llegaron a Caracas con 300 y pico. ¿No? Es una metáfora perfecta del chavismo, o sea, de que era un movimiento pequeño, marginal, no sé qué, que fue ganando adeptos Sí. conforme le fue yendo bien. Claro, es que yo el símil que hice, pero claro, subjetivo 100%, sin ninguna. Ajá. Yo dije, ok, te lo compro, Chávez empieza en Barinas y va poco a poco metiéndose en el mundo, no sé qué, hasta que, o sea, tipo, sale del mismo... No, bueno, pero es que eso es muy concepto. típico de esas generaciones. O sea, las generaciones, digamos, cuando Caracas se convierte en una megalópolis de millones, más de 10 millones de habitantes, es ya la generación de los 70, porque todas las generaciones anteriores muchas habían nacido en el campo. Y es cuando realmente el negocio petrolero germina y crea una estructura de ¿cómo se llama? De hospitales, de escuelas, de bienes, que los crea principalmente en Caracas y luego en una que otra capital, es que la gente comienza a mudarse para esta ciudad. Pero la mayoría, o sea, Chávez nace en el 50 y algo, y estadísticamente nació en la provincia venezolana, y luego se muda, como es la historia común de la mayoría de la gente de su generación, luego se muda a estudiar a Caracas. ¿No? Entonces, Pero vamos, el nepotismo ha asistido aquí y es claro, en un todas mal, partes. un mal que no se Por puede supuesto, por obviamente supuesto. no parece que se puede erradicar ni ahora ni en el futuro. por eso también es que Mala Sangre está narrada en esta clave fantástica, en el sentido de que a mí no me interesa hacer otra crítica a lo que ya todo el mundo sabe que es horrible. A mí me interesa contar una historia
y esta historia es esta. Sí, hay militares porque a mí me interesa hablar del problema de los militares como la manifestación más absoluta del patriarcado. O sea, la manifestación más radical de una sociedad patriarcal es una sociedad militar, porque es completamente vertical. Eso me interesa, y posiblemente yo siga metiéndome con los militares en mis próximas obras, porque además me apetece y me siento cómoda, ¿no? Pero a mí ahora mismo no me interesa el realismo. En Venezuela se llama, que más soy crítica literaria, lo han venido a llamar las fábulas del deterioro, que son novelas o narraciones breves que son ultra realistas sobre lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, que sí que tiene tintes distópicos, pero me interesa menos a mí como trabajo, y también porque me interesa literaturizarlo, porque me duele mucho. Entonces quiero poner esta pátina gótica, esta pátina vampírica, esta cosa, seguir diciendo las cosas que me interesan decir, pero también poder decir otras cosas. Por ejemplo, hablar de personajes homosexuales como Vito Modesto Franklin, hablar del asunto de la igualdad de género a través de la historia de una mujer y de la historia de su madre, porque la historia de la mamá de Cecilia no es nada bonita, ¿no? A mí, yo ahí, o sea, Margaret Atwood, tipo, la mala malísima del cuento de la criada, yo siento que hay un símil con Cecilia en el sentido de que la odias porque dices, o sea, qué mujer tan asquerosa y terrible, pero se ve que tiene una historia detrás tan trágica que luego dices, ok, es mala, pero yo sé por qué es mala. ¿Sabes? Que claro, al final te terminas compadeciendo del malo porque empiezas a justificar sus malas acciones. Fíjate dos cosas. Los testamentos, que es la segunda que viene después de la criada, en una de los personajes principales es Lidia, y explica por qué ella es así. Entonces, en efecto, tú dices, bueno, mira, o sea, esta mujer es una superviviente, dicen acá, nosotros decimos sobreviviente de aquel lado. Cuando yo comencé a escribir la historia de Cecilia era mucho más grande. Ahora quedó solamente esa escena, pero era una historia larga. Hablaba de los hermanos porque yo aposté por la compresión. Y la historia de ella era muy común de la época. O sea, ella venía de una hacienda, ella pertenecía a la burguesía, no, a las clases altas del campo. Tipo latifundista. Exactamente, latifundista, no sé qué más, que habían ganado. Su papá había sido militar, descendiente de militares de la guerra de independencia, que aquello pues marcó la historia. Pero ellos en primer lugar eran una familia de 4 hijos que quedó completamente mermada por el paludismo, y luego el tipo se volvió ludópata porque no tenía, o sea, ya estaba muy viejo para luchar en guerra, ya no tenía sucesor porque su hijo varón se había muerto en el paludismo, la hacienda no iba bien, no sé qué más. Entonces claro, ellos se mudan, ellos pues venden la hacienda mal como pueden y se compran esta casa en Caracas, pero esa historia luego, sí, mira, ahí está. Para mí quizás esa historia la cierras en la escena que ella se va al espejo y dice, claro, es que lo único que le queda por vender soy yo. Ay, es que eso... Y yo ahí tipo, ok, puede ser mala, tipo ya, no importa. Pero es una historia igual de poderosa que la de Diana, así sea, claro, la típica de la época. A mí muy me dolió bueno, muchísimo. son todas las mujeres, porque luego también la criada tiene su historia. La criada Teresa es india, y esa era como ella representaba las tribus Yiwi de el sur del estado Zulia, que es donde está el lago de Maracaibo, que es donde están los grandes pozos petroleros de Venezuela. Y claro, toda esa zona la volvieron un desastre con la explotación petrolera, más o menos lo que está pasando ahorita con el arco minero debajo del río Orinoco, que eso está, bueno, es un ecocidio horroroso lo que están haciendo. Están un montón de compañías internacionales, incluyendo de la Unión Europea y de Estados Unidos, con su cuchara allí metida, y una de las poblaciones más afectadas son las poblaciones indígenas, y también la criada Teresa iba un poco por allí, pero luego eran demasiadas historias y esto no era la guerra y la paz, ¿sabes? O sea, esto tenía como un objetivo muy específico, ¿no? Pero eso también, o sea, no sé si en tu caso, pero ahorita actualmente en Caracas, ¿cuántos no hemos sido criados por nanas? Claro.
Claro. O sea, yo tengo mi nana de toda mi vida y yo leo aquí a Teresa y digo, es que han pasado, ¿cuánto ha pasado? ¿100 años? Sí, bueno, pero eso y es en un Latinoamérica personaje. completamente Claro. sigue esto. O sea, a mí me cuidaba una señora y limpiaba la casa a otra señora. Y planchaba a otra señora y cocinaba a otra señora. O sea, tipo, y a ti te cría tu nana hasta el sol de hoy. Yo me reúno con mi grupo de amigas y todas, ok, tú tienes a tu mamá y a tu papá, pero tu nana, Claro. y la adoras y tú comes la comida de tu nana. Claro. O sea, tipo, y Sí, verlo sí, sí, aquí sí. que hace 100 años. Y eso eso aquí es en un España no concepto que en existe. España no se Y en entiende. España no existe. Y es el personaje que las escritoras latinoamericanas estamos rescatando, creo yo, de una manera inconsciente, pero lo estoy notando en cuentos escritos por... Mira, Roma, por ejemplo, la película. La película es la historia de la criada de una casa que es, digamos, la mejor amiga que la dueña de la casa tiene, es esta señora. Y aquella frase tan bella que dice, fulanita, estamos solas en el mundo. O sea, no esperan a que un hombre te venga a resolver los problemas porque estamos solas en el mundo. Tú contigo misma y tu hijo muerto y yo con los niños que tengo que echar para adelante. Entonces sí, yo creo que ese personaje viene una reivindicación importante de ese personaje. Está comenzando a aparecer en obras, sobre todo en obras de mujeres, también porque es un personaje que tiene una doble precariedad, o sea, la precariedad de la mujer, pero la precariedad de la pobreza. ¿Sabes? Son mujeres que tienen que dejar sus propios hijos para ir a cuidar los hijos de otras personas, ¿no? Claro. Mi nana tenía un hijo Y de mi edad. en Venezuela, en muchas partes de América Latina, pero en Venezuela en estos momentos la diferencia entre una y otra casa es que en una se come y en la otra no. Así de simple, ¿no? O sea, a veces son diferencias sociales tan marcadas que no, que parece chiste, pues, que es inconcebible, ¿sabes? Si tú te pones a pensar mucho en eso, yo creo que esa es una de las razones por las que es tan difícil explicarlo en España y en Estados Unidos. Es que además sobre todo. son mujeres que ven la opulencia con la que viven otras familias y ellas luego tienen que ir a su barrio. Claro, O sea, bueno, yo no sé si opulencia sea la palabra, porque Bueno. también hay algo real sobre la criada, que es que hay o ha habido históricamente, no sé cómo esté ahora, tengo varios años que no voy, pero todas las clases sociales, hasta que te lo puedas permitir, o sea, incluso gente que no, digamos, que no viaja todos los años por poner una medida de ingreso familiar, que no viaja fuera de Venezuela todos los años, tienen una ayuda en la casa. No la llamas criada nunca, la llamas señora de servicio o ayuda, ¿sabes? Una señora que viene y me ayuda, aunque sea una que vaya a la semana, ¿no? Pero esa persona es miembro de tu familia. Claro. Y es inconcebible en las clases medias bajas o altas que haya algún tipo de maltrato o algo. No, hasta el sol de hoy, o sea, yo se los prometo que mi nana me escribe semanalmente, mi niña, Dios te bendiga, eres lo mejor del mundo, no sé qué, o sea, hasta el sol de hoy, o sea, hay videollamadas con esa señora, ¿sabes? Me conoce desde así, tengo fotos Ajá. con ella cargada y además es colombiana, color noche, y me cuidaba a mí una bola blanca así, y esa señora es mi segunda madre. Claro. Y me regaña y me castiga así, Claro, o sea, claro, tiene no, muchísimo no, poder no, dentro de la sí. casa, le cae gritos a mi papá, ¿sabes? Le dice, no, Sí, eso no esto- lo voy a hacer así, no sé, o sea, ella lleva la casa a ella, pues, por decirlo así. También la sociedad venezolana es una sociedad que históricamente ha sido muy horizontal, pero eso encubre diferencias sociales de otra manera. O sea, ese trato entre superior y subalterno encubre diferencias sociales de otra manera, ¿no? O sea, una noción de que, en mi caso, yo estoy pensando ahora mismo en una naturalización de cierta estratificación, una obsesión con quién manda en dónde, ¿no? Yo conozco a fulanito, yo no sé, eso por lo menos es mi opinión, pero sí que la sociedad venezolana ha tendido a ser históricamente bastante horizontal en el trato. Y luego del personaje de Cecilia también, esa señora con ese pasado tan trágico, tan atroz, pero en el fondo no deja de ser, a pesar de su educación, a pesar de esa relación que tiene tan estrecha con el cura, no deja de ser una mujer y no deja de liberar sus apetitos como mujer. Claro. Ese Ese fue mi regalo para ella. Vas a hacer una beata, pero mira cómo vas a disfrutar Pero con por aquel vestido. Por Dios, le queda todavía esa fuerza de ser mujer, esa condición de mujer, ¿no? Que fue una de las partes que me gustó y dije, caray, es como si la estuviera redimiendo un poco por lo que le ha tocado vivir.
Es que a mí en el fondo me queda bien Cecilia. A mí Cecilia me pareció una mujer que, bueno, que Víctima. las circunstancias Víctima. la pusieron en un lugar que, bueno, que ella si hubiera vivido de otra manera, pues no. Sí, porque en el caso de ella se libera, pero no es el caso de muchas mujeres que fueron criadas bajo una educación profundamente religiosa, profundamente católica, que las castraron sexualmente y, Sí, y mentalmente. mentalmente de por vida. De por vida. O sea, que nunca se han podido permitir ni siquiera sentir el mínimo de satisfacción cuando estaban con su pareja, con su marido. Si luego hubiera sido interesante que me lo planteé en algún momento antes de tomar la decisión de que fuese en primera persona de Diana, pero hubiera sido interesante ver la manera como ella se explicaba a sí misma su relación sexual con su esposo. Yo toqué eso por allí y dije, vale, esto es una verdad, Cecilia es un personaje súper poderoso. De hecho, posiblemente ahora yo trate, en lo próximo que escriba, sea el personaje de la esposa, no de ella, de Cecilia, sino el arquetipo de la esposa, ¿no? Porque de verdad que me quedé interesada. Claro, esta es una primera novela y viene mucho también de yo no estoy casada, yo no tengo pareja, yo no tengo como decir, pero de ahora estoy muy interesada en el personaje de la esposa, pero a partir de Cecilia, porque Cecilia me hizo plantearme una cantidad de cosas estéticas y también como las mujeres históricamente hemos venido a explicarnos los problemas con los que nos hemos enfrentado, o sea, esta situación de secundaria a los hombres, cómo la hemos ido, tú sabes, de alguna manera naturalizando y diciendo, bueno, sí, yo estoy aquí, pero él es mejor profesional porque yo estoy al lado de él, o cosas como esa, ¿no? Sí, la famosa frase detrás de un gran hombre siempre hay una gran Sí, mujer, ¿no? chica. ¿Cómo que detrás? Al lado. Claro, ¿no? Y el hombre que necesita que lo vayas empujando, sí, o sea, ¿qué dice eso de los hombres? No los infantiliza, los vuelve. Entonces, estos infantiles idiotas que necesitan una mujer atrás que los empuje son los que han estado mandando el mundo durante 2000 años. O sea, no sé. A mí Cecilia me ganó como personaje. Ajá. O sea, bueno, desde el principio me encanta. Es que a mí me encantan los malos, tipo, dale. Pero ya tipo, el momento clave que dije, esta mujer es lo máximo, cuando empieza a escribir que le cortaron los ojos, que le cortaron los tal, que Diana dice, para ser beata, me ha descrito. Y como que ella también dice, o sea, que muy beata, pero morbosa hasta el final, que le explicó, y yo que he visto, yo que he leído en la revista tal, cómo diseccionan la taza, se lo explico, y yo dije, la amo. Una historia más cruel que la de los mártires de la Iglesia Católica no tengo contra nosotras, ¿eh? Claro. De la marinera. Y otra cosa que quería decir, que yo nunca había caído en cuenta, probablemente ustedes sí, lo de los conventos, que en verdad, o sea, tienes toda la razón, son los dos extremos, son las beatas más beatas y luego a las que hay que corregir. O sea, yo nunca había caído en esa reflexión y es completamente cierto. De llevarlas a Claro, conventos, o sea, porque eres un alma descarriada. Claro, no me descargan, eso sí, pero Sí. que también iban las que eran entregadas a Dios Sí, y no sé claro, qué. claro. Pero que claro, que se daban esos dos extremos, o sea, que una Sí, convivencia, claro. un O sea, que convento. aquello tenía- eso no era un convento, Y eso las era un juntaban. infierno, porque imagínate Bueno, tú esas mujeres así. Claro, por eso que yo me Claro. o sea, la convivencia de Había esos otra, sitios. había otra clase más, las que entraban por razón del hambre, es decir, Claro. sobre todo en el campo, En el aquí, campo, claro. en los años después de la guerra, bueno, ya desde principios de siglo, sobre todo en los entornos rurales, que se tenían muchísimos más hijos, si se tenían varones era para trabajar a la basura tierra, y- cuanto más hijos mejor, porque más manos había para trabajar, y ellas, si en casa no había muchos medios, Al que convento. iban al convento. Entonces, en casi todas las familias, por muy pequeño que fuera el pueblo, Había como una hubiera muchos monja, hijos, siempre había una monja y un una cura, monja y siempre, un cura. porque era una boca que se quitaban. Y además, como la iglesia tenía tanto poder, era también una manera de que mientras que estuvieran en el convento y una vez que hicieran votos, etcétera, a ver si me puedo meter en un colegio, a ver si nos puede dar un trabajo, a ver si... Porque era también una manera de... Era la gente que manejaba los... Ten en cuenta Los que, contactos. por ejemplo, yo tengo un primo que estudió toda la carrera de cura y un año antes se salió. ¿Por qué? Porque no le costaba nada. Claro. Claro. Que Bueno, de realmente hecho no esto sale en pensamos Dolor y en Gloria de la última película Sí. de Almodóvar, sale esta historia. Hablando de un tema totalmente diferente, realmente en esas fechas había gente que tenía un cine privado en su casa. Es que me dejó. Digo, ¿esto será cierto? O sea, El los general lobos Gómez tenía un ahí, cine privado en su casa, de Maracay.
En su Es que hacienda de Maracay tenía un cine privado. Me quedé cuando dicen que van a la fiesta, y tal, y que tienen a principios del siglo XX un cine privado en su casa. Me pareció una diferencia económica, unas diferencias brutales. Bueno, no sé, que me chocó mucho, ¿no? Porque no me lo hubiera imaginado. O sea, no me lo imaginaba más adelante sí, pero en esas fechas no, para nada, me sorprendió. Bueno, pues el libro es una sorpresa constante. Pero es que la influencia americana en Latinoamérica es gigantesca. No, y en ese momento específico en Venezuela había mucha influencia anglosajona, tanto inglesa Sí, como lo he visto. estadounidense. Sí, que habla del americano, que ahí en realidad no era De hecho en los cines, salía allí el cine, el primer cine, que creo que es el cine Doré, en 1915 por allí, que es la fecha, o 17, que es la fecha cuando se casan Evaristo Gutiérrez y Cecilia. Es el primer cine, pero no hubo muchos, hubo otros, no, porque era una diversión cara. Una versión cara. Claro, pero que hasta ella se sorprende, hasta Diana se sorprende de que un entretenimiento público, que tampoco era tan barato, exacto, estuviese en casa de esta en una gente. casa como entretenimiento privado. Claro, Pero eso está en muchas partes del mundo, ¿eh? Y también gente muy rica y en Venezuela No, sí, también. pero ahora, hoy en día, y en los 80 sí, también, pero vamos. No, pero en esa época también. Pero en esta época yo nunca me lo hubiera imaginado. Gente muy rica. Bueno, eso era como una medida, eso era como para darte una medida del tipo de gente con la que se reunía ya, pero este hombre. lo que te digo, pero realmente alguien en esas épocas que tenía en su casa. A lo mejor yo es que soy una... Bueno, yo sí lo he visto en los 80 y sí que he estado en casa de alguien que tenía cine dentro de su casa, pero en los 80 no, y ya era eso, ya la pena, pero no en estas fechas. Y para perdona. Perdón. No, dale. No, porque iba que para... ¿Cuándo tienes previsto una continuación? No, yo no creo que yo vaya a sacar una continuación de Mala Sangre porque me gusta así como está. Yo sé que los personajes son entrañables, pero yo espero poder sacar otros personajes entrañables. Estoy ahorita terminando una colección de cuentos, que a mí me gusta mucho el cuento porque el registro simbólico del cuento me parece importante, que uno debe cultivarlo, porque tienes que aprender a decir las cosas de manera muy brevemente. Y estoy haciendo los primeros bocetos para una novela que si se da va a ser sobre otra dictadura venezolana, que es la dictadura de los 50, la de Marcos Pérez Jiménez, que dura 10 años y por ahora, así como hace 15 años tenía la idea de la chica que se rebelaba, ahora tengo la idea de la esposa que se enamora del mejor hombre del país, que era Marcos Pérez Jiménez. Entonces, ¿cómo construyo yo este personaje? Porque este era un dictador también horripilante. Es que tenéis una historia repleta. Bueno, solo hemos tenido 40 años de civiles en el poder. Entonces, bueno, nada, eso es lo que estoy haciendo ahorita, pero como te digo, está muy en pañales, porque ya luego llega un momento en el que todas las cosas comienzan a hacer y comienzan a unirse. Lo que sí está ya casi listo es la colección de cuentos, que van a ser cuentos sobre mujeres, básicamente, distintos. Bueno, nos veremos. Claro que sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos por su lectura, bueno, por sus preguntas, que me he quedado loca además de la multitud de preguntas. Nada, gracias a ti. Y bueno, gracias por Gracias. por Que todo. venga, que sí, no te quedes con la gana. Que venga. no. Que sí. Sí, que sabemos que Aprovecha. Tienes ahora, si es que viene todo señalado. Que no vamos la última. Yo solamente Solamente dice. quería que Maduro leyera este pasaje. ¿Tú crees que sabe Léselo, leer? Sí. léselo. ¿Sabe leer? Lo dudo. Bueno, dice, la crueldad estúpida y la brutalidad no son más que infelices maneras de conservar un puesto. Ahí lo dejo, ¿no? Se lo dejaría en Ahí, mañana en la punto. nevera. Cierto, sí. No, pero yo no creo que lo captase. No, yo tampoco. Pero bueno, que hay, o sea, tu rabia, yo la he sentido y he dicho. Pues muy bien, porque de eso se ¿Cómo trataba. crees que van a recibir tu novela allí? Bueno, he tenido, tú eres la tercera persona más o menos que me habla, son lecturas completamente distintas las que hacen desde allá y desde acá. Claro, desde allá es mucho más obvio el asunto militar
En Venezuela hay un amor que yo no me explico todavía por la época del General Gómez, por la persona del General Gómez, o sea, y es una cosa que a mí me tiene... Yo mucho de lo que escribí lo conseguí gracias a blogs de verdaderos fans de este militar que era horrible, como ustedes lo leyeron allí, porque nada, ninguna de las indignidades ni de las crueldades de la rotunda, y esto me la inventé, todo eso está allí, y eso está a partir, además, hay un escritor venezolano que yo creo que es importantísimo si quieres comprender la época de Gómez, que es José Rafael Pocaterra. Y también tiene como esa voz, memorias de un venezolano de la decadencia, cuentos grotescos, pero memorias de un venezolano de la decadencia son sus memorias de los 3 años que pasaron en la rotunda. Y aquello es de un resentimiento atroz. Entonces, es muy interesante, yo creo que es una novela que son unas memorias, un libro que no se puede leer en España porque venezolano sí lo puede leer porque tiene muchas referencias, pero el español le va a costar mucho. Pero Cuentos Grotescos son 2 tomos de cuentos, cada cual mejor que el otro, y son un retrato de la sociedad venezolana en los años 20 precioso. Y estaba hablando de la lectura que le están haciendo en Venezuela. En Venezuela primero se han quedado sorprendidos de la metáfora vampirismo, petróleo, aunque claro, una vez que comienzas a leer el libro se te va haciendo cada vez más obvia, ¿no? Y luego la investigación histórica, que ha sido milimétrica, o sea, hasta lo que beben, la obra de teatro que ve Juancho Gómez la noche antes de morir, es esa obra de teatro en ese lugar, y eso fue lo que pasó en la obra de teatro, porque yo me leí el guión de la obra de teatro para poderla reconstruir, y también, no sé al final, ahora no me acuerdo si quedó las reflexiones que hace ella sobre la comparación entre su situación y la situación de la protagonista de la obra de teatro. Entonces, claro, aquello en un país donde todavía queda mucho fan de Gómez, también es una novela histórica, pero le están haciendo mucho peso en la vinculación de la novela histórica con el momento presente. Y aquí están haciendo, claro, el peso en la parte del vampirismo, un poco tratando de meterlo en la tradición de escritoras latinoamericanas más contemporáneas que trabajan con el gótico. Entonces, me parece interesante cada vez que me preguntan de uno o de otro lado, porque yo creo que la novela justamente va en los 2 lados, un poco como yo, que estoy allá y acá y aquí y allá. Pero a mí por lo menos, pero esto, cuando yo estaba aquí, o sea, yo llevo 2 años y medio aquí, y yo cuando estaba allá, viviendo allá, yo no quería leer nada de Venezuela, o sea, yo leía lo que fuera de fuera, o sea, no podía leer es comprensible, completamente de lo que estaba viendo. Y sin embargo aquí, luego de 2 años, añoro, digo, mándame a Inés Quintero. A Inés Quintero. Mándame a no sé qué. Es que en Venezuela los historiadores son bestsellers. Venezuela es un país tan atípico que los historiadores son bestsellers. Manuel Caballero, que murió hace como 4 años, fue bestseller y él llegó a una época en la que podía vivir de lo que publicaba, pues como historiador. Y claro, él escribió una historia sobre el gomecismo bien interesante que se llama Gómez el tirano liberal, ¿no? Pero era una persona... Inés Quintero, además, está especializada en la historia de la mujer en Venezuela, entonces escribe delicioso. Sí, o sea, pero es que no hace referencia la censura del chavismo va por otro lado, va por reducirte a tus formas más precarias. Tú puedes publicar, claro, si quieres, pero todo lo que tienes que hacer para conseguir papel, o todo lo que tienes que hacer para conseguir lo otro, o tienes que, o sea, el gobierno no te prohíbe pensar de alguna manera. De hecho, lo utiliza a su favor, porque eso contribuye a crear estos 2 grandes bloques irreconciliables que son los que tienen el país sumido en una guerra casi civil en los últimos 15 años. Sí, pero igual sí que, o sea, se han visto casos de muchísima censura de gente que publica fuera novelas criticándoles o poniendo cosas que si Laureano Márquez, para publicar Historieta de Venezuela, nos contó que estaba teniendo problemas para que se los aceptaran en... Laureano Márquez posiblemente, no sé, se lo estuvieran aceptando ¿dónde? Porque Laureano Márquez publica en una de las editoriales más importantes del país, no, pero la última que publicó Historieta lo publicaron él y Diego solos. Es que fue la presentación. Pero es que, a ver, estamos en un país, o sea, hay 2 cosas que pasan. Una cosa es la censura, que yo digo, tú esto no lo puedes publicar porque tú, lo que tú dices le hace daño moralmente al país o al gobierno. Eso es una cosa. Y luego otra cosa es que te quiten los elementos para publicar.
¿ok? Y lo que está pasando en Venezuela es que te quitan los elementos para publicar, o sea, las editoriales, hay poquísimas editoriales, posiblemente ellos tuvieron que publicarse solo porque no había, no porque el gobierno de facto, porque además parte, y esto es una de las cosas más dolorosas de Venezuela, parte del asunto de que es una sociedad que históricamente le ha hecho poco caso a la cultura. Entonces, claro, el chavismo es la revolución de las masas, es el gobierno, entonces ellos, claro, sí, vale, tú publicas libros, pero ese eres tú, que eres elitesco y oligarca, que es la palabra, era la palabra favorita de Chávez. Entonces tú eres oligarca y tú vas a estar allá con tus 10 y 15 oligarcas más y eso lo van a leer entre ustedes, esto no le interesa a nadie. Nosotros sí, nosotros somos de medios de comunicación masivos. Otra historia es la de los periodistas. Para los periodistas sí que ha habido censuras y sí que ha habido una cantidad de métodos de censura, cada cual peor que el otro. O sea, y sí hay gente, pero periodistas, pero gente que está detrás de la noticia, que está, tú sabes, sobre todo cuando trabajan para, bueno, el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007 es histórico, ¿sabes? O sea, bueno, técnicamente no es un cierre, les quitaron la concesión, pero les quitaron la concesión porque era un canal que nunca... O sea, y que siempre decía lo que estaba pasando, que nunca se pueblo a favor de Chávez en ningún momento, y era una... ¿sabes? Eso sí, esa es una forma de censura, yo sí, pero del lado del periodismo. Luego la historia, la narrativa, la poesía, ¿no? Eso no... Dejaron de dar dinero para los festivales culturales, comenzaron a ahogar a las asociaciones culturales, luego crearon una ley... Hicieron sus propias ferias, eso no tiene nada particular, en el sentido que, bueno, todos los estados hacen sus propias ferias, pero luego comenzaron a hacer, y luego hicieron una cosa que fue la perversión máxima, que fue la ley de cultura, que pasó hace unos años, creo que pasó en el 2012, 2013, por allí, que la ley de cultura básicamente contravenía todas las leyes de cultura del universo, subía como a 20%, o sea, doblaba, por ejemplo, lo que le tocaba a los escritores por derecho de autor. Entonces, claro, nadie iba a pelear con los escritores venezolanos. Entonces, claro, te estamos ayudando, o sea, pero no es propiamente una censura como tal, es censura por negligencia. Que es donde está la cosa, y es imperdonable. Claro, pero lo que consigue es lo que quiere, vamos. Pero por supuesto. Consigue la línea de pensamiento. Pero y da mucha más rabia porque te convierte en indigno. Porque si a ti no te publican, porque tus ideas son contrarias al gobierno, o no te publican para que no te hagas famoso, está bien. Pero que, digamos, no consigas que nadie te publique porque no te quieren pagar el 20% que está obligando el gobierno a pagar, o porque no pueden dar la contribución al fondo de cultura, no me acuerdo cómo era que se llamaba el fondo de cultura. Te quitan la dinero. O porque directamente cierran las fundaciones, ¿entiendes? O cierran los bancos que tenían las fundaciones. Es peor porque el que se siente indigno eres tú. Tú no te dan ni siquiera la posibilidad del heroísmo. Pero decir, me rebelo contra esto, No. ni siquiera no puedes. ¿No puedes? Bueno, pues nada, terminamos porque nos tienes que firmar. No, claro que sí.